El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Ese saludo maravilloso, especial a todos nuestros oyentes de El Camino de la Felicidad, este espacio radial maravilloso que cada mañana, que cada día traemos para ustedes a través inicialmente de nuestra radio de Cascada Estéreo, que es la emisora comunitaria a través de la cual pues realizamos este espacio radial. Y en segundo término, a través de todas aquellas plataformas en las que estamos llegando, como el YouTube, como el Facebook, como el iVoox y los podcasts. Entonces, bueno, para todos de verdad, saludo muy cordial, sea por donde sea que este mensaje esté llegando a ti. Y pues lo más importante es que si está llegando hasta tu casa, hasta tu vida, es porque hay algo ahí esperando por ti. Así que pues no queda más que invitarlos precisamente a seguirnos escuchando. Y en ese camino de historias, de crecimiento, de superación que venimos desarrollando a través de nuestro programa, hoy vamos a hablar de otra de esas grandes historias. Ya hablamos de Chris Gardner, ya hablamos de Elon Musk, bueno, y de tantos otros, y muy especialmente en nuestro último programa tocábamos la vida de un jovencito de 16 años nada más, de allí de la ciudad de Medellín. Es decir que venimos tomando historias con muchos referentes, ¿no es cierto? Hoy la oportunidad es para hablar de Howard Schultz. Este personaje nació en Brooklyn, en Estados Unidos, el 19 de julio de 1953, procede de una familia de bajos recursos. En su infancia presenció cómo su padre, inmigrante de origen judío y único sostén económico de la familia, perdía su empleo. Al quedarse sin dinero, también fue testigo del desconcierto familiar, lo que originó su afán de una vida mejor. Normalmente vemos que las personas que pasan por alguna situación económica compleja, difícil, pues son las que deciden cambiar esa realidad. Una de las pruebas entonces de que no debemos de alguna manera simplemente escabullir el problema, rondar el problema, sino enfrentar el problema. Ninguno de los miembros de su familia terminó la secundaria, hay que decirlo. Aún así, Schultz se convirtió en el primero en cursar y culminar una carrera universitaria. ¿Cómo hacía? Pagaba los estudios con préstamos y con trabajos de medio tiempo. Incluso llegó a vender su sangre por dinero en efectivo cuando las cosas se llegaron a poner un poco difíciles. Su trabajo en Hamaplast lo acercó a Starbucks, empresa que anteriormente vendía café en grano, bueno, y que todavía, ¿no? Cuyo modelo de negocios fue innovado por Howard. Ya pueden estar imaginándose entonces de qué hablamos. Este hombre empezó a innovar después de haber probado el café italiano durante una visita de negocios al continente europeo. Schultz es el artífice de ese éxito económico, comercial de Starbucks, que creo que todos hemos escuchado por lo menos mencionar esta marca. Este es un multimillonario imperio de café
el más grande del planeta, así de sencillo. Es la empresa de café más grande del mundo, en términos de venta de café, ¿no es cierto? De venta directa de café en tiendas de café, en puntos de café. Y además, y eso es lo más importante, es quizá uno de los ejemplos más significativos del mundo de superación personal. Más allá de eso, pues no nos interesa mucho hablar de su fortuna, sino de su historia. Este hombre entonces, como vemos, y aquí empezamos a sacar algunas conclusiones y reflexiones de esta primera historia. La primera, el enfrentar los problemas. Saber que si aparece un problema hay que empezar a pensar en la solución. Él vio la necesidad de recurso económico en su familia y decidió precisamente cambiarlo. Decidió buscar algo que hacer. Lo segundo, la perseverancia. Podría cualquiera, en su situación, en su lugar, excusarse simplemente porque no había qué hacer, porque la vida no le había dado la oportunidad, porque no tenía los recursos económicos, financieros y demás para costear una carrera, por ejemplo. Y sin embargo, lo que hace es estudiar, terminar su carrera, así le tocara pedir prestado, ¿sí? Hacer créditos para poderse formar, para poderse educar, y cuando las cosas se pusieron muy complejas, incluso vender su propia sangre. Y tercero, la innovación, la capacidad de innovación, la capacidad de ver una oportunidad de negocio y hacerla realidad, la oportunidad de aprovechar eso que le dio la pruebita de un café italiano y de esta manera convertir esa pequeña sensación de lo que significa un café, convertirla en el mejor de los negocios. Hay otro personaje del que queremos hablar hoy y es Amancio Ortega. La idea es que sean unas historias cortas pero que nos dejen muchas enseñanzas, ¿no es cierto? Amancio Ortega nació en León, en España, el 28 de marzo de 1936. También, como casi todas nuestras historias, pues procede de un lugar muy humilde. Se dice que era tan pobre que su madre tenía que pedir productos de primera necesidad a préstamo para poder comer. Es decir, hasta la comida les tocaba pedirla prestada. A temprana edad abandonó los estudios para irse a trabajar y conseguir algo de dinero para su familia. Fue repartidor de camisas, con eso se sostenía, es decir, no pudo ni siquiera irse a estudiar, tuvo que salirse de estudiar para salir a ayudar a su familia. Trabajó también como vendedor en La Maja, allí conoció a su esposa. Y desde joven se interesó por la confección y por la moda, gestando el proyecto empresarial de confección llamado Goa y procurando prendas de vestir accesibles y de buena calidad. Este también es un buen ejemplo de historias de superación personal dignas de admirar, que son ese tipo de historias que traemos a nuestro programa. Hay que decir que hoy por hoy es el hombre más rico de ese país, del país ibérico, con una valoración interesante patrimonial. Reiteramos que eso es lo de menos en nuestro programa, pero que es una muestra precisamente de su crecimiento y de su éxito. Es el magnate textil, creador de empresas como Zara, de marcas como Zara, y dueño además del acaudalado grupo empresarial Inditex. Es una fascinante historia que ha inspirado a un sinnúmero de emprendedores en el mundo, y también pues hay una serie de televisión precisamente creada y dedicada a su vida. Como vemos, dos historias, con esas nos vamos a quedar el día de hoy. Dos historias, la primera de Howard Schultz, reitero, el hombre que innovó Starbucks, y la segunda de este hombre de los negocios de la confección. Con estas dos historias tenemos dos ejemplos. Uno de aquellos que tienen la capacidad de irse, buscar
lo académico, estudiar y generar una carrera. Y 2, de aquellos que quizá por su necesidad no lo logran hacer, no lo pueden hacer, su tiempo no les dio, como precisamente en el caso de Amancio Ortega, que sencillamente cuando vio la necesidad de su familia, tuvo que salirse de estudiar. ¿A cuánto les ha tocado eso? Y bueno, no tendríamos que irnos muy lejos aquí porque queremos o porque traemos historias pues del mundo, ¿no es cierto? Historias de superación del nivel mundial. Pero si uno se pone a analizar, si uno se pone a mirar un poco también alrededor en los ejemplos cercanos de emprendimiento, se da cuenta también de que estas personas, la mayoría, han salido de familias pobres, de familias humildes, de familias necesitadas, de situaciones complejas, que les ha tocado precisamente enfrentarse a la vida, enfrentarse al mundo, justamente con lo que nosotros llamamos en Antioquia berraquera, ¿no? Con ahínco, con ganas, con determinación. Aquí no podemos seguir pensando en excusas. Yo creo que una de las grandes falencias del mundo está en la excusa. Hombre, la excusa no es más que el simple hecho de no sabernos enfrentar al hecho de decir no, o al hecho de no saber algo, o al hecho simplemente de reconocer en ocasiones que nos equivocamos. Cuando yo dejo de excusarme, enfrento las situaciones, digo sí, efectivamente, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, yo he hecho esto, he hecho lo otro, he fallado en esto. Enfrento la situación. Y cuando enfrento la situación, logro salir adelante. Pero cuando lo que tengo es simplemente la necesidad de excusarme en el otro, es que el otro no hizo, es que fue que esto, es que fue que lo otro. Hombre, cuando echamos culpas a los demás, entonces estamos demostrando que somos personas, digamos, que sencillamente no nos importa. Y entonces nos va mal en la vida. Y luego, hombre, preguntamos por qué. No, dejemos de preguntar por qué. Y empecemos a pensar en el para qué tengo yo que enfrentar mi vida, en el para qué tengo yo que intentar de nuevo, en el para qué tengo yo que luchar. Y empiezo a enfrentar cada situación, cada realidad, cada equivocación, con el propósito de levantarme, de aprender. Ojalá de no volver a errar, pero errar es de humanos. No hay problema en que caigas. El problema está en no levantarse. Y aquí no importan entonces las veces que caigas, sino las veces que te levantes. En la vida, amigos, se nos van a presentar una cantidad de situaciones difíciles, una cantidad de imprevistos, una cantidad de retos. Pero en esos retos y en cómo los asumamos, está entonces la capacidad que podemos nosotros empezar a tener para enfrentar retos aún mayores que puedan ir apareciendo en nuestra vida. Pues que creemos nosotros, amigos, que porque montemos un emprendimiento, que porque montemos un negocio, que porque consigamos un buen empleo, los problemas se van a acabar. No, señores. Tenemos hoy, lamentablemente, una generación demasiado, diría yo, llevada de la comodidad. Y entonces no tenemos resistencia a la pérdida. No tenemos resistencia a las dificultades. Por eso es que hoy, lamentablemente, la juventud lo quiere todo piladito, lo quiere todo fácil. Y no se dan cuenta que es que en la vida el secreto está precisamente en conseguir las cosas cuando se hacen más difíciles. Precisamente en enfrentar la vida cuando se hace más difícil. Cuando es llevadera, pues hombre, ahí va usted. Pero cuando la vida usted lo enfrenta a un verdadero reto, es cuando usted demuestra de qué es de lo que está hecho.
Por eso la mayoría de gente que sale adelante lo hemos visto a través de cientos de historias. Es aquella que menos oportunidades ha tenido de salir adelante. Es aquella que menos oportunidades ha tenido en la vida. Es aquella que más dificultades le ha presentado la vida. Lo hemos visto en todas estas historias. Hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Hoy estamos viendo un hijo de un inmigrante judío que además queda en la quiebra muy temprano y que siendo muy joven le toca irse a buscar plata prestada para poder estudiar. Un joven innovador, un joven con visión, que lo que logra es convertir una sensación de café, porque eso fue lo que pasó con él, en el mejor café del mundo, en la mejor empresa, en la empresa más grande del mundo en el café. Estamos hablando de Starbucks. Y nos encontramos la historia de un español que no tuvo la oportunidad siquiera de estudiar porque le tocó salirse de eso para poder sostener a su familia, por ahí vendiendo camisitas. Entonces, a partir de vender camisas, viene también y se inspira, mire lo interesante de esto, se inspira para montar la empresa, una de las empresas más grandes de confección, que incluye algunas marcas pues interesantes y reconocidas. Pero volvemos a lo mismo. Escuchábamos en el programa anterior a aquel vendedor papá de Santiago Zapata, ¿recuerdan la historia? Los que no, los invito a que se devuelvan unos capitulitos. Un capítulo, que es el anterior. Recuerde que es muy fácil en iVoox encontrar estos programas en orden, ¿no es cierto? Y es simplemente devolverse un capitulito y darse cuenta de esa historia tan especial. Y miren que también acontece algo similar a la historia de hoy. Un hombre que no sabía que lo que estaba haciendo era precisamente preparándose. Recuerdo con eso lo que decía Steve Jobs. A mí me gusta mucho la metáfora que usa Steve Jobs de la unión de puntos. Dice él, a ti te pueden pasar 1000 cosas en la vida y vos no podés, digamos, sencillamente unirlas en futuro. O sea, usted no puede hoy decir que lo que le está pasando hoy le va a servir en X momento del futuro, pues porque no es posible mirar el futuro, ¿no es cierto? Predecirlo. Pero cuando usted está más adelante, si usted se para en el presente, mira hacia el pasado y dice, empieza a entender esas líneas. Y quizá en un momento en el futuro podrás detenerte, mirar hacia el hoy y decir, ve, esa realidad que estaba viviendo me sucedió porque me estaba preparando para esto o para aquello. Hoy puedes pararte aquí, mirar en retrospectiva y mirar una cantidad de puntos que se tuvieron que unir porque tuviste que conocer a X persona, porque te tuviste que asociar con X persona, porque se te presentó la oportunidad de X o de Y trabajo, que fue el que te preparó para lo que estás haciendo hoy. En fin, todo es una preparación en la vida y la vida une sus puntos. Por eso es muy importante creerle a la vida. Allí donde la vida te ponga, florece. Allí donde la vida te ponga, haz las cosas bien y te darás cuenta entonces que esos puntos se irán uniendo en función de tu propio éxito, de tu propia realización. Y la realización incluye, por supuesto, aquello que puedas brindar a los demás. Que esa sea pues la invitación a través de este programa, que nos quede la inspiración, que nos quede la enseñanza, que nos quede la oportunidad y la motivación para poder entender que no importan las dificultades del camino, que no importan las dificultades de la vida, que hay que seguir avanzando, que hay que seguir creciendo, que aún hay mucho por hacer, que aún hay mucho por explorar, que hoy es una oportunidad magnífica de hacer las cosas y hacerlas bien, que hoy es una oportunidad magnífica de empezar. Date cuenta que puedes empezar a vivir de manera diferente. Quizá tu esencia no cambie, porque será un poco complicado decir que tú puedes cambiar la esencia, pero puedes cambiar ciertas actitudes, ciertas habilidades, ciertas rutinas, ciertos hábitos que te irán llevando a ser mejor persona, que te irán llevando quizá a realizarte de mejor manera, que te irán llevando tal vez a conseguir y a disfrutar aquello para lo que fuiste creado, aquello para lo que viniste al mundo. Todos vinimos con una misión, con un propósito. Encuentra el tuyo y trabaja por él. Da lo mejor de ti en cada trabajo que realices,
en cada acción que lleves a cabo. Da lo mejor de ti, entrégate por completo a eso que es tu propósito de vida. Que esa sea pues la invitación a través de este espacio radial y por supuesto que los esperamos en la próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.